Hola, soy Verónica Díaz, soy psicóloga integradora y holística, directora académica en Método Raíz y líder de la comunidad Raíz, una comunidad internacional para terapeutas que une ciencia y espiritualidad. Hay algo que muchos terapeutas sentimos, pero que pocos nos atrevemos a decir en voz alta. Yo me acuerdo cuando estaba terminando la carrera de psicología, hablar con algún que otro compañero en estas prácticas que hacíamos como role-playing con pacientes y decir, wow, es que yo siento que tengo que hacer como un personaje cuando soy psicólogo o psicóloga o para poder ser profesional, tengo que comportarme de una forma que no se siente auténtica. Y entendemos que hay ciertas técnicas y que hay ciertas recomendaciones que tenemos que conocer y que hasta cierto punto tenemos que encarnar. Pero también es verdad que si nuestra profesión, que si nuestro trabajo se convierte en una especie de teatro que nos separa de ser nosotras mismas y nosotros mismos, y no podemos conectar con nuestra esencia a la vez que conectamos con todos los conocimientos que tenemos de cómo realizar esa práctica clínica, acaba siendo insostenible y acabamos al final no llegando a conectar con la otra persona a la que por otro lado le vamos a acompañar hacia su verdad. No sé a vosotros, no sé cómo lo sentisteis vosotros, pero yo a lo largo de la carrera que he tenido este prisma cognitivo-conductual, sentía muchas veces que me apasionaba la psicología, ya sea psicología, sea medicina, sea fisioterapia, sea nutrición, sea coaching, pero a la vez no terminaba de encontrar mi hueco ahí, no terminaba, sentía que iba a tener como que encajar mucho, pero para mí era importante estar conectada con mi verdad. Cuando empecé a adentrarme en formas de trabajar más integradoras, que no se casaban con un solo estilo de acompañamiento o con una sola corriente psicológica, empecé a encontrarme a mí misma y mis espacios terapéuticos entonces sí fueron verdaderamente potentes. Así que yo diría que hay una parte en la que el camino profesional va de la mano del camino personal, porque hasta cierto punto yo puedo estudiar manuales, técnicas y libros, y hasta cierto punto yo soy la persona que lo encarna. Todo eso tiene que estar integrado y todo eso tiene que poder transmitirse conectado a mi corazón y sintiéndose verdad. Y creo que cuando eso no sabemos hacerlo, no terminamos de sentir que pertenezcamos a esa profesión. A veces incluso podemos sabotear la cantidad de personas a las que atendemos o los resultados inconscientemente porque no se sienten en resonancia. Incluso a veces podemos abandonar carreras profesionales por sentir que igual somos demasiado sensibles para ciertos espacios, demasiado espirituales, para ambientes clínicos, demasiado racionales, para ambientes espirituales, o demasiado humanas, para esa visión que se tiene del terapeuta que tiene que ser perfecto. Y entonces empezamos a preguntarnos dónde está nuestro lugar, si hay algo mal en nosotros, que sentimos que nunca terminamos de sentir que pertenecemos, cuando al final estamos acompañando a otros a sentirse vistos, comprendidos y sostenidos, mientras nosotros mismos quizás tenemos que lidiar con sentirnos solos dentro de nuestra profesión. Conozco a terapeutas que les da miedo compartir en redes sociales acerca de lo que a ellos les funciona técnicamente o de los procesos clínicos que viven con sus pacientes y consultantes porque sienten que en realidad estén equivocándose, estén haciendo algo mal y si lo muestran le digan, eso no está bien, que hagan como esa especie de caza de brujas. Pero también conozco muchas personas, muchos profesionales que necesitan salir del armario y decir, oye, sí, puedo ser la mente más científica y analítica por un lado, pero a la vez hay una parte espiritual que yo cultivo, que se trata de responder a preguntas como quién soy, qué es lo que me hace sentir plena, qué es lo que me hace sentir llena, cómo se siente mi energía, estoy resonando con esto o no, me siento alineada o no. Y desde ahí al final la mirada integradora y holística acaban dándonos un espacio que nos abraza y que nos da permiso para ser un poco más nosotros y nosotras. Hoy en este vídeo quiero hablar de eso, quiero hablar de la pertenencia, de la coherencia profesional, de la autoexigencia silenciosa que muchos terapeutas a veces cargan, de la dificultad para ser profesionales auténticos y sentirnos seguros con eso, y de por qué necesitamos urgentemente espacios de sostén reales para quienes están sosteniendo. Si te puedo contar un trozo de mi historia, te diré que antes de mi mayoría de edad, antes de cumplir los 18, yo tuve un cáncer que abordé desde una forma muy holística e integradora, además de la quimioterapia, de las intervenciones hospitalarias y médicas que tuviera que hacer a través del hospital. Trabajé profundamente con mi forma de alimentarme, con mis hábitos, con mi estilo de vida, desde la medicina ayurvédica, desde la medicina china,
Hice saunas, me miré al sol, bebí agua solarizada, terapias energéticas. Y lo que ocurrió fue que después del segundo ciclo de quimioterapia, mis médicos me dijeron que había tenido una cura milagrosa, que nunca había visto, que nunca habían visto algo igual, que necesitaban reunirse para ver qué hacían conmigo y el protocolo que seguíamos. Y yo sabía que más allá de que estuviera en mi historia, vivir la experiencia de esa forma, mi mirada de la salud y mi mirada del bienestar era mucho más amplia que la que te suelen dar como forma de curar la enfermedad. Entonces, ¿qué pasó? Que después de vivir esta enfermedad y esta curación, empiezo mi carrera universitaria como psicóloga y cuando me hablan de que ese sufrimiento que a veces atravesamos las personas solamente es territorio de la mente, de la emoción y del comportamiento, yo siento que si bien hay una parte que es cierta y que la entiendo y que la evidencia científica la apoya, siento que hay otra parte que está faltando. Una parte en la que el cuerpo te habla, en la que el cuerpo expresa síntomas, una parte en la que tu yo espiritual es importante, una parte en la que tu energía se muestra disponible o no, en conexión o no, y darme el permiso de explorar esa yo profesional más allá de lo que me enseñaban y ver con mis terapias la efectividad que tienen o el impacto que tienen en la otra persona. Ha sido un camino de crecimiento maravilloso, un camino que me ha acercado a colegas increíbles, pero también es un camino que se sintió como secreto durante mucho tiempo. Cuando ahora veo que mi abundancia y que mi servicio al mundo vienen de esa verdad radical conmigo misma, parece tan bonito, quiero ayudar a otros terapeutas a que también sientan eso. Bueno, entonces, creo que muchos terapeutas llegamos al camino terapéutico porque conocemos el dolor desde dentro, no siempre desde la teoría, sino también desde la experiencia, porque fuimos niñas hipersensibles, porque aprendimos a observar mucho, porque sosteníamos ya el bienestar de nuestras casas desde pequeñitas, porque teníamos una gran capacidad de leer el ambiente emocional y relacional en el que nos movíamos, porque vivimos heridas o fuimos testigos de traumas y en algún punto hemos transformado ese dolor en vocación. Pero aquí aparece algo que quiero dejar aquí hoy. Muchos terapeutas entramos a la profesión también intentando encontrar pertenencia a otros cuerpos que hayan vivido historias similares, como si inconscientemente pensara, aquí quizás encuentre personas como yo, que han desarrollado el mismo papel en la vida. Y eso a veces ocurre, pero muchas veces no. Porque el mundo profesional también tiene estructuras muy rígidas y protocolos cerrados que no nos dejan ser plenamente quienes somos. Entonces volvemos a sentir ese eco de tenemos que dividirnos para poder pertenecer. Tenemos que esconder la sensibilidad para poder parecer más serios, o esconder la espiritualidad para parecer más científicos. O si somos espirituales no podemos estudiar a la vez el sistema nervioso, el funcionamiento del cerebro humano, o esto, la regulación somática, esto o lo otro. Y esa división, déjame que te diga que agota mucho. Ese cansancio, ese agotamiento no viene solo de trabajar más, viene de sostener una identidad que no termina de sentirse auténtica. Y hay veces que eso se resuelve en una supervisión con otro profesional que tenga una mirada similar a la tuya, que te respalde. Hay veces que se resuelve eh, conectando con una comunidad cuya visión es similar a la tuya y que no te cuestiona por todo lo que tú eres, sino que en todo caso te inspira. Honestamente, creo que nadie puede sostener durante muchos años una máscara sin agotarse emocionalmente. La incoherencia al final desgasta el sistema nervioso y desgasta el espíritu. Cuando lo que muestras fuera no coincide realmente con lo que eres dentro, aparece ansiedad, aparece desconexión, aparece agotamiento y muchas veces, sobre todo, aparece el famoso síndrome del impostor, que no nace de una falta de autoestima, nace de vivir lejos de tu verdad o nace de intentar desarrollar papeles que no terminan de ser para nosotros. ¿Sabes cuando tu manera natural de realizar tu trabajo no encaja con el personaje profesional que te han dicho que tienes que ser y empiezas a vivir con miedo constante a ser descubierto? A que descubran que tú también tienes heridas o a que descubran que tú también te regulas mal a veces o que también dudas o que también te cansas o que tampoco sabes tomar esta decisión, vamos, que también eres humana. Y me pasa que teniendo esta mirada integradora, por hablar de mí, no de forma general, hay ambientes espirituales que siento que no conecto y que tienen mucha parafernalia. Y hay ambientes científicos que me deslumbran
Y por otra parte hay ambientes científicos que siento que son demasiado rígidos y se dejan fuera una parte de la experiencia humana como seres álmicos encarnados y herramientas espirituales que me parecen tan poderosas que no sé cómo no las tiene todo el mundo en su poder. Cuando no tienes que elegir con una cosa, cuando no tienes que elegir una cosa basándote en parámetros externos, sino en resonancia interna y vas creando tu propia caja de herramientas, perdiendo el miedo a ser tú y el miedo a compartirte desde tu autenticidad, tu sistema nervioso se relaja, tu capacidad de impactar en el otro, en el mundo, en tu propia vida, de conectar con otros, se eleva y se expande. Porque ahí entendemos que nuestra sensibilidad, nuestra profundidad, nuestra humanidad, nuestra visión nunca fue el problema, sino luchar contra eso para encajar en un molde que nos han dicho que es el correcto y el eficaz. Creerte que para pertenecer tenías que abandonarte a ti o atenuar partes de ti. Esos niveles de autoexigencia son insostenibles, genera muchísimo peso interno y además es que los llevamos a cuestas no solo en nuestra vida laboral, también en nuestra vida personal y en los roles que desempeñamos con el otro, porque si yo soy psicóloga, como le digo a mi amigo que estoy atravesando este duelo que me tiene loca, o como me enfado con mi hijo y le hablo de una forma que no es perfecta ni correcta, sabiendo el impacto que eso tiene en su estilo de apego. O sea, cómo soy humana y a la vez soy todo lo que me han enseñado a ser a nivel profesional. A veces sabemos acompañar a otros con una compasión inmensa, pero somos brutalmente duros con nosotros mismos. No nos damos permiso para ser humanos cuando alguien está mirando. Eso termina con mucha soledad emocional. Ahora imagínate que puedes conectar con un espacio de verdad, un espacio donde no tengas que performar la espiritualidad, ¿vale? Ni ser perfecta, ni ser un terapeuta de super éxito, ni una persona estable continuamente, sino simplemente puedas ser tú, sin personaje, sin máscara, donde puedas decir, no sé cómo es esto, no sé qué significa ese concepto, no sé cómo abordar este caso, estoy cansada, estoy removida, estoy perdida, estoy harta de mi hermana o de mi hermano. Puedes sostener a otro partiendo de la base de sostenerte a ti misma. Necesitamos comunidades reales, necesitamos conversaciones honestas, necesitamos espacios donde los terapeutas que nos reunamos, sea de la disciplina que sea, no vayamos a atacarnos ni con juicio, sino vayamos a inspirarnos, a conectar, a crear sinergia, a aprender, a sentirnos sostenidos, a hacer trabajo personal, no de forma aislada para que nadie me vea, para lavar mis trapos sucios en casa, no, sino en grupo y donde no tengamos que elegir entre la espiritualidad y la rigurosidad profesional. Quizás no viniste a esta profesión para encajar perfectamente dentro de estructuras antiguas. Quizás viniste a ayudar a crear nuevas formas de acompañar, más humanas, más integradas, más honestas, más compasivas. Y quizás parte de tu camino ni siquiera consiste en ser el terapeuta perfecto, sino en atreverte a ser un terapeuta real. Uno que siente, que duda, que se regula, que aprende, que descansa, que también necesita sostén, porque tu autenticidad probablemente va a ayudar a más personas que cualquier máscara de perfección. Y si alguna vez has sentido que no terminas de encajar profesionalmente, tal vez no sea porque estás rota, sino que sea porque tu alma ya no puede seguir adaptándose a espacios donde tiene que reducirse para pertenecer. Y creo que tal vez somos más los terapeutas que estamos buscando construir nuevos lugares donde podamos ser completos, pero no perfectos. Te espero dentro de la comunidad Raíz para co-crear entre todos juntos este espacio.